Bienvenidos a Estudio Cultura. Hoy hablaremos de una de las obras más influyentes de toda la historia de la filosofía, La República de Platón. Escrita en el siglo IV antes de la Era Común, esta obra no es solo un diálogo sobre la justicia, sino también es una reflexión sobre el alma humana, la educación y la organización de la ciudad ideal. Platón, a través de Sócrates, nos invita a cuestionar qué significa vivir bien y cómo debería estructurarse una sociedad justa. En esta reseña recorreremos varios capítulos y apartados que nos permitirán desglosar. Sin embargo, cabe resaltar que no se seguirá una línea específica en términos de estructura del libro, sino en términos de ideas. Vamos a desarrollar diferentes tipos de las ideas que postula Platón a lo largo de toda la República y con ello tratar de canalizar de mejor manera justamente la teoría platónica sobre una república. Si disfrutan de estas reseñas y quieren apoyar al proyecto de Estudio Cultura, los invito a suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo con quienes aman la filosofía y la literatura. Y recuerden que en nuestra página de Patreon podrán encontrar contenido exclusivo, audiolibros completos, reseñas más extensas y material pensado para todos los que quieran profundizar en el mundo de las ideas. Con su apoyo podremos seguir constituyendo este espacio de encuentro cultural. Como mencionaba, no es necesario para este caso haber leído el libro previamente, sino que por lo menos espero que esta reseña sirva para desglosar un poco los puntos cruciales y esenciales de la teoría filosófica de Platón. Sin más, comencemos. La República de Platón parte de una pregunta aparentemente sencilla. ¿Siempre es mejor ser justo que injusto? Esta cuestión se perfila en los enigmas del libro primero. Se plantea de manera explícita ya en el libro segundo por Glaucón y Adimanto, pero para responder Sócrates toma un camino indirecto. Describe primero cómo sería una ciudad ideal, argumentando que una ciudad buena es necesariamente justa. A partir de esta justicia en la ciudad busca entender a la justicia como virtud personal. Y al final del libro cuarto, Sócrates está a punto de concluir que la justicia es una virtud individual, pero se ve interrumpido y desafiado a defender elementos más polémicos de su ciudad ideal. Entre los libros quinto y séptimo, enfrenta este reto y muestra que tanto la ciudad justa como la persona justa son posibles y además son deseables. Luego en los libros octavo y noveno ofrece 3 pruebas de que siempre conviene ser justo. Y finalmente el libro décimo refuerza su argumento criticando la representación poética de la realidad y proponiendo un mito que armoniza con sus pruebas. Así, el núcleo de la República es una exploración ética. Define la virtud de la justicia y explica por qué es preferible ser justo. Pero la obra no se limita a la ética. Al vincular la justicia personal con la organización de la ciudad, Platón también está ofreciendo profundas reflexiones políticas. Además, su discusión sobre la posibilidad de una ciudad justa y una persona justa aborda indirectamente el papel del conocimiento en la gobernanza, y la crítica de los poetas abre un debate sobre el arte y su influencia en la moral. Esta reseña se centra en los aspectos éticos y políticos de la obra, aunque también se mencionarán alguno que otro tema, pero más que todo enfatizando en lo que ya he mencionado, a pesar de que no se trabaje tanto los temas como el conocimiento y la poesía, pues estos van a ser ya propiamente más trabajados en algunos de los diálogos de Platón que analizaremos como reseña próximamente. El propósito de este recorrido a la final es ofrecer una guía clara sobre los temas centrales de la ética y la política, justamente en la República, y se parte de los supuestos que primero, entender a la ética y a la política requiere captar la pregunta esencial de Sócrates y la estrategia que adopta para responderla, y segundo, que la política platónica se fundamenta en un estilo de psicología moral, como argumentarían algunos otros filósofos ya contemporáneos, de modo que su estudio es más provechoso después de comprender la ética, y con estos principios se presenta un esquema donde podamos organizar y clarificar ideas principales de la obra. Vuelvo a mencionar que si disfrutas estos contenidos puedes apoyarnos suscribiéndote al canal y dejando tu like, y para poder compartir este video con otros amantes de la filosofía y literatura. El apoyo que nos des realmente significa mucho para nosotros, y pues que puedas también terminar conociendo diferentes formas, tanto desde la literatura como la filosofía,
de la riqueza que nos pueden dar y justamente cómo podemos aproximarnos al mundo. Bien, el libro primero de la República, la cuestión central surge inicialmente a través de Céfalo. Tras preguntarle a Sócrates cómo es envejecer y cómo resulta ser rico, preguntas que podrían parecer algo bruscas, Céfalo responde que la riqueza permite evitar la injusticia y así asegurar una buena vida después de la muerte. Después abre a la pregunta a una interrogación más fuerte, más profunda. ¿Qué es realmente la justicia? Y Céfalo, luego Polemarco, no logran ofrecer una definición que resista el análisis socrático, aunque aceptan que la justicia forma parte esencial de una vida buena. Trasímaco, harto de la conversación, interviene desafiando la idea de que ser justo sea beneficiosa, argumentando que la justicia no es más que un constructo de los poderosos para mantener a los débiles bajo su control y en general para mantener a masas organizadamente controladas. Según esta perspectiva, a los fuertes les conviene ignorar la justicia y perseguir directamente sus propios intereses. Sócrates reconoce que este reto es una pregunta explícita sobre si conviene vivir de manera justa o injusta y trata de refutar la posición de Trasímaco. Sin embargo, aunque logra que este último se retire, su victoria no satisface ni a Glaucón ni a Dimanto, quienes van a retomar el debate. Los hermanos exponen por qué la mayoría considera que la justicia solo tiene valor práctico. Se respeta únicamente cuando se le es bastante fuerte o invisible como para escapar a la injusticia. Y Glaucón y Adimanto quieren que Sócrates demuestre que la justicia merece ser elegida por sí misma. Esto significa que tiene que ser independiente de cualquier recompensa o castigo otorgado por otros o inclusive por los mismos dioses, y que siempre es mejor vivir justamente que injustamente. Este desafío desconcierta a los lectores modernos, acostumbrados a que nosotros clasificamos la ética entre deontologías, que difieren de lo correcto independientemente de lo bueno, y consecuencialismos, que a la final que juzgan lo correcto según los resultados. La insistencia de Platón en la que la justicia debe ser valorada por sí misma ha llevado a algunos a esperar un argumento deontológico, mientras que otros interpretan que Sócrates justificara la justicia por sus consecuencias. Ambas lecturas son, sin embargo, distorsiones. Sócrates, que está buscando cuál es la pregunta fundamental y se está centrando en cómo la justicia se relaciona con la felicidad, o lo que se conoce como eudaimonía, argumentando en el libro primero que la justicia, como virtud del alma, permite que ésta cumpla su función correctamente y que, por tanto, el justo vive beneficiado y feliz. Al inicio del libro segundo, Sócrates reafirma que la justicia pertenece a la mejor clase de los bienes, aquellos que deben ser amados por sí mismos, como por sus efectos. En consecuencia, se debe mostrar que la búsqueda inteligente de la felicidad favorece la justicia sobre la injusticia, sin que probar que actuar justamente garantiza simplemente la plena felicidad. Es así como, frente al desafío de Glaucón y Adimanto, Sócrates descarta los caminos más directos. Podría haber definido la justicia de manera inmediata y evaluado sus efectos sobre la felicidad, pero el libro primero desautoriza este enfoque al mostrar que las explicaciones corrientes sobre la justicia son insuficientes. Tampoco podría definirla enunciando acciones justas e injustas, porque cualquier lista concreta sería incompleta y susceptible a excepciones. Es así que es imposible asumir a la justicia ni a la felicidad como dadas. Deben construirse simultáneamente para sostener la conclusión de que es justo y además siempre más feliz que el injusto. Siendo de esta forma la dificultad que explica la ruta peculiar de Sócrates, que analiza primero a la justicia y la felicidad a nivel de la ciudad. Asume que una ciudad justa es más propensa y feliz que una injusta, y que Glaucón y Adimanto aceptan esta suposición sin reservas. Si demuestra cómo la justicia y la felicidad funcionan en la ciudad, podrá trasladar esas observaciones al individuo mediante la analogía ciudad-persona. La relación no necesita ser exacta en todos los aspectos, basta con que sirva para comprender la justicia y la felicidad personales
Y aunque Sócrates a veces parece reivindicar una analogía completa y deductiva, en realidad su objetivo principal es ofrecer razones convincentes para elegir la justicia y mostrar que vivir justamente conduce a una vida mejor. Siendo así, pues podríamos comenzar a preguntarnos qué es la justicia. Y Sócrates lo primero que va a hacer es proponerse definir a la justicia como una de las virtudes cardinales del ser humano, entendiendo estas virtudes como estados internos del alma. Por lo tanto, su concepción de la justicia está directamente ligada a su interpretación de la naturaleza del alma humana. Y así en la República, Sócrates sostiene que cada alma se compone de tres partes: razón, espíritu y apetito. Esta tripartición, o este triunvirato, si queremos llamarlo de alguna forma, se refiere específicamente al alma encarnada. En el libro 10, Sócrates argumenta que el alma es inmortal y sugiere que el alma incorpórea podría ser simple, aunque no insiste en esta cuestión. Otros diálogos, como en el Timeo y el Fedro, parecen discrepar respecto a este punto, pero de manera peculiar, este triunvirato puede interpretarse como una visión entre creencias, emociones y deseos. Y sin embargo, Sócrates atribuye estas tres dimensiones a cada parte del alma, lo que indica que ni la creencia ni el deseo deben entenderse como una distinción humana entre representaciones inertes y motivaciones no cognitivas. Y por ello tratar las traducciones y discusiones de Platón se conviene mejor manejar en términos de creencia y deseo. Ahora bien, la República nos ofrece dos argumentos principales a este triunvirato, o esta tripartición como lo manejan algunos estudiosos y filósofos actuales. Primero, Sócrates plantea que ciertos conflictos psicológicos no pueden explicarse coherentemente sin asumir la asistencia de al menos dos partes del alma. Este argumento se fundamenta en que lo que podemos denominar el principio de no oposición, o sea, la misma cosa no estará dispuesta a hacer o sufrir opuestos en el mismo respecto en relación con la misma cosa al mismo tiempo. Este principio es metafísicamente general, comparable al principio de no contradicción de Aristóteles. Según este principio, el alma solo puede experimentar actitudes opuestas si se cumplen ciertas condiciones, si las actitudes ocurren en momentos diferentes, si se refieren a objetos distintos o si se manifiestan en diferentes aspectos de la misma cosa. La tercera condición relativa a los distintos aspectos resulta inicialmente ambigua. La manera en que Sócrates aborda los supuestos contraejemplos al principio de no oposición sugiere que cuando una parte del alma experimenta un opuesto y otra parte experimenta otro, no se trata simplemente de una posición de distintos aspectos. Y ahí es que podemos decir que más tarde Sócrates reformula la condición de mismo aspecto como misma parte, permitiendo que diferentes partes del alma experimenten actitudes opuestas de manera simultánea. La interpretación más coherente es que experimentar opuestos en distintas partes equivale a experimentar opuestos en diferentes aspectos. Sócrates utiliza como estrategia esta parte como 4 veces más o menos. En el libro cuarto examina primero casos en los que el deseo de beber se enfrenta a la consideración racional de abstenerse, estableciendo una distinción entre apetito y razón. Luego considera ejemplos como el de Leoncio, que se enfurece consigo mismo por su deseo de contemplar cadáveres, evidenciando la oposición entre apetito y espíritu. Y en el libro 10 se apela al principio de no oposición al analizar el duelo de un hombre decente que ha perdido a un hijo, y conflictos sobre percepciones de la realidad, mostrando la separación entre razón y partes inferiores del alma. Los argumentos de Sócrates basados en conflictos psicológicos son particularmente útiles para explicar la acrasia, o como se le denomina, la debilidad de la voluntad, mientras que en el Protágoras, Sócrates niega que alguien actúe contra lo que considera mejor. En la República se admite principalmente que las actitudes de apetitividad y racionalidad pueden entrar en conflicto. Sin embargo, existen cuestiones más urgentes sobre la explicación del conflicto psicológico, y pues bueno, creo que con esto puedo adelantarles que serán más tratadas adelante. Surge en primer lugar la pregunta sobre qué tipo de entidades son la razón, el espíritu y el apetito.
y algunos académicos contemporáneos los consideran meras partes conceptuales como subconjuntos de un conjunto, así que rechazan tratarlas como sujetos y actitudes psicológicas. Pero los argumentos basados en el conflicto tratan como parte de unos sujetos de estado y eventos psicológicos y resulta más coherente aceptar la descripción literal de Sócrates, que sugiere que cada parte funciona como un agente independiente. Esto plantea la cuestión de por qué estas partes no son simplemente sujetos independientes en lugar de partes de un alma única. La República asume que cada ser humano posee una sola alma compuesta de tres partes. Ninguna persona encarnada alcanza la unificación perfecta, incluso el virtuoso que armoniza su alma al máximo sigue teniendo tres partes, y esto es fundamental. Sin embargo, existe una unidad inherente e inmersida. La razón, el espíritu y el apetito conforman un solo centro de vida y una responsabilidad moral. La explicación precisa de esto ya es más compleja y puede tener un énfasis que ya pueden variar dependiendo del autor claramente, ya del estudioso que trabaje sobre estos temas. También se debate si los argumentos basados en conflictos psicológicos justifican exactamente tres partes del alma. Algunos cuestionan si la discusión de Leoncio justifica una tercera parte o si la parte apetitiva debería dividirse aún más debido a la diversidad interna. Para responder a esto, creo que es necesario caracterizar el tipo de oposición que existe a este triunvirato o tripartición según el principio de no oposición y examinar las propiedades atribuidas a cada parte propiamente. Los argumentos basados en conflictos no son suficientes por sí solos. El principio de no oposición radica donde puede existir división, pero no define las partes, ¿va? Así, Sócrates complementa y contempla un poco como la estrategia recurriendo a patrones psicológicos más amplios, explicando que este triunvirato o tripartición en términos de la razón, espíritu y el apetito. En el libro 8 y 9, Sócrates utiliza esta teoría para explicar diferentes constituciones psicológicas y básicamente distingue entre personas gobernadas por la razón, el espíritu y el apetito. Los primeros aman la sabiduría, los segundos el honor y la victoria, y los últimos aman a la riqueza. Esta clasificación, aunque simplificada, subraya la función de cada parte de la vida humana y sirve de base para debates posteriores sobre la jerarquía de las vidas filosóficas, política y, en algunos casos, podría ser hasta epicuria si lo analizamos. Cada parte tiene objetivos organizadores. La razón busca lo bueno por cada parte del alma y para el alma como un todo, aspirando al conocimiento del bien. El espíritu valora la preeminencia y el honor, y el apetito persigue la satisfacción material generalmente vinculada al dinero. La manera en que cada parte gobierna determina los objetivos y acciones de las personas. Además, la psicología platónica reconoce constituciones más completas. Existen 5 tipos: la aristocracia, la gobernanza por la razón, la timocracia, gobernada por el espíritu, la oligarquía, gobernada por los apetitos necesarios, la democracia, gobernada por apetitos innecesarios, y la tiranía, que es la gobernada por apetitos ilícitos. Las dos últimas carecen de un fin simple, porque valorando la satisfacción del deseo es que se hace por sí misma. Y finalmente es por esto que Sócrates reconoce que algunas personas experimentan conflictos continuos entre diferentes partes del alma, situando que podría explicar la acrasia, como ya lo mencioné un poquito antes. Sin embargo, no todas las almas son gobernadas por una manera perfecta y la acrasia estándar sería imposible de una manera armonizada, donde cada parte cumple su función correctamente. La estrategia general de la República consiste en explicar pensamiento y acción mediante homúnculos subpersonales, lo que resulta a la vez fascinante y problemático. A pesar de algunas preguntas sin resolver, esta concepción nos permite ya abordar la cuestión planteada por Glaucón y Adimanto sobre por qué la justicia es deseable. En la República se pueden identificar hasta 5 argumentos distintos para sostener que es preferible ser justo antes que injusto, independientemente de cómo se nos perciban otros hombres o los dioses. El primero apela a una analogía entre un estilo de salud psicológica y la salud física, planteada en el libro 4.
Los tres siguientes corresponden a las llamadas pruebas de Sócrates, que están en los libros 8 y 9. Por último, el quinto argumento es la imagen del alma humana representada como un pequeño ser humano, razón, un león, espíritu, y una bestia de múltiples cabezas, el apetito. No obstante, el primer argumento se interrumpe y en el libro 8 se retoma como una continuación a la primera prueba de los libros 8 y 9, y el último parte como funciona un poco más hasta el final. Esta manera ha quedado como esencialmente con estas tres pruebas centrales en las que Sócrates señala. La primera aborda la profundidad, la salud, las enfermedades psicológicas, mientras que la segunda y la tercera se centran justamente en lo que entendemos por el placer. Ya en el libro cuarto, Glaucón está dispuesto a sostener que las almas injustas se hallan arruinadas y sometidas en confusión. Sin embargo, Sócrates insiste en un análisis que es mucho más complejo. Retomando el tema del libro 8, ofrece una mirada detallada a la descripción de 4 tipos de constituciones psicológicas defectuosas. La lista no pretende ser exhaustiva, pero abarca los 4 tipos puros de constituciones psicológicas imperfectas. Estos son: el gobierno exclusivamente por actitudes animosas, las actitudes animosas necesarias, por actitudes apetitivas innecesarias pero regulables y por actitudes apetitivas sin ley. Al finalizar esta exposición, Sócrates vuelve a plantear la pregunta central: ¿qué tipo de vida o qué tipo de persona vive mejor? ¿El alma aristocrática descrita en los libros 6 y 7 o alguna de las almas descritas en los libros 8 y 9? Podría expresarse que Sócrates y Glaucón realizarían un razonamiento meticuloso por eliminación para demostrar que la vida justa supera cualquier forma de vida injusta. Sin embargo, no lo hacen, y en cambio se limitan a contrastar rápidamente el alma tiránica con el alma aristocrática, el más injusto con el más justo. A primera vista esto podría interpretarse como un intento de retomar la exigencia de Glaucón en el libro segundo, y esto es mostrar que incluso el más justo, o en este caso sí, el más justo se supera al injusto más estimado. No obstante, en este caso Sócrates no retrata al alma en sus peores circunstancias ni al alma en peor que las favorables. Aún así, la comparación limitada por el libro noveno nos proporciona recursos suficientes para explicar por qué el filósofo más desafortunado puede ser preferible al tirano más afortunado, y por qué la justicia es superior a la injusticia en términos generales. Sócrates y Glaucón describen al individuo gobernado por actitudes sin ley como esclavizado, incapaz de satisfacer sus deseos, desordenado, arrepentido, pobre, insatisfecho o hasta temeroso. Este orden lógico refleja que el tirano gobernado por apetitos ilimitados experimenta deseos que no puede satisfacer, bien sea por dificultad o bien por conflicto entre ellos. La insatisfacción genera un deseo de logro y frustración. La persistencia de estos deseos produce arrepentimiento, por lo que no se ha logrado temor y respecto a lo que probablemente no podrá lograr. Así que creo que con esto podemos decir que el resultado es una vida miserable, cimentada en apetitos que exceden lo alcanzable. El tirano carece de capacidad real para lograr lo que desea. El filósofo, en cambio, tiene mayor capacidad para actuar según su voluntad, pues desea lo mejor mientras puede actuar. Parece existir un mejor factible en algún sentido. Esto no garantiza que siempre pueda cumplir sus deseos. Algunos apetitos son necesarios y en circunstancias extremas podrían no satisfacerse. Además, su capacidad de hacer lo mejor depende de particular en las actividades que las mantengan, por lo que incluso el filósofo puede encontrarse limitado por situaciones adversas. Y así el alma filosófica es la más capaz de realizar sus deseos. Su habilidad no es absoluta en todas las circunstancias y esto es importante como resaltarlo. En comparación al alma tiránica y la filosófica cumple la función principal de Sócrates siempre que la capacidad de hacer lo que uno quiere se vincule al éxito o a la felicidad y las lecciones sobre incapacidad del tirano puedan generalizarse en otras constituciones defectuosas. Sócrates no requiere definir la felicidad como la manera de capacidad de cumplir deseos, ni como la ausencia de arrepentimiento, frustración o miedo. Podría seguir considerando, como en el libro primero, que la felicidad es una actividad virtuosa.
No obstante, si su argumento funciona, la felicidad debe correlacionarse con la capacidad de realizar lo deseado y resultar incompatible con arrepentimiento, frustración y temor. ¿Va? ¿Cómo se explica esto a los injustos que no son tiranos? Quien no sea filósofo tiene un alma dividida o dominada por el espíritu o el apetito, lo que limita su capacidad de cumplir sus deseos. Buscar el honor o la riqueza puede ser factible, pero solo si sus conflictos internos y si se encuentra con una educación adecuada y opciones limitadas. Así, miembros de la clase bajas de la ciudad ideal, similares a los timócratas o oligarcas que aparecen ya digamos en el libro 8, pueden lograr cierta capacidad de actuar según su voluntad, aunque dependen del orden impuesto por los gobernantes. En contraste entre no filósofos y filósofos, esto es, aristócratas o no aristócratas, resalta la autoeficiencia relativa de estos últimos. Los primeros solo pueden ejercer su capacidad de acción bajo circunstancias favorables, mientras que el filósofo mantiene su independencia, lo que estabiliza su éxito. Este contraste es crucial porque en ciudades imperfectas, emular al filósofo permite alcanzar un éxito más confiable y por tanto una felicidad más segura. Pero no obstante, incluso bajo este argumento, los no filósofos afortunados podrían alcanzar un éxito comparable al del filósofo, o sea, al aristócrata. La diferencia radica en la estabilidad y confiabilidad de su éxito. El filósofo disfruta de mayor seguridad. Así, el primer argumento de Sócrates no demuestra por sí solo que su éxito sea superior en calidad, sino más bien algo más seguro. ¿Va? Para persuadir plenamente a Glaucón y a Dimanto, Sócrates necesita más argumentos. El primer argumento muestra que quien necesita satisfacer sus deseos plenamente debería cultivar ciertos tipos de deseos en lugar de otros. Esta propuesta puede cuestionarse de dos formas. 1. Criticando qué deseos son realmente alcanzables o argumentando por qué no debería desear satisfacerlos a la perfección. La primera requiere un análisis empírico complejo, la segunda tiene una vía un poquito más directa. Una buena vida humana está marcada por el arrepentimiento y la pérdida, y aspirar a seguridad no implica renunciar a vivir plenamente. Bien. Con esto en mente vamos a dar otro pasito en adelante en nuestra explicación. Es un tema pesado en términos de tratar de reseñar punto por punto cada uno de los argumentos, pero creo que vamos por buen camino. Lo anterior que mencionaba justamente explica por qué Sócrates no se detiene tras su primera demostración. Muchos lectores en general se preguntan por qué introduce dos más, especialmente centradas en el placer aparentemente como añadidos tardíos o como algo que va más después. Sin embargo, estas pruebas son esenciales porque Sócrates no solo busca demostrar que siempre es mejor ser justo que injusto, sino persuadir a Glaucón y a Dimanto, dado que Glaucón valora las actitudes intensas y su apego a placeres inseguros podría persistir pese a reconocer la superioridad de los placeres perfectamente satisfactorios. Así que se necesita mostrar que los beneficios de actitudes inseguras no compensan su incertidumbre. Además, al final del libro quinto, Sócrates distingue entre facultades psicológicas según sus resultados, o sea, eficacia, y los objetos, o sea, a lo que se refiere. Y hasta aquí solo se ha evaluado las tasas de éxito, si lo queremos ver en algún sentido de la palabra. Los objetos de las actitudes requieren un análisis adicional, lo que justifica la segunda prueba. En este caso voy a salirme un poquito para comentar un poquito de cosas, sobre todo digamos que lo que voy a mencionar ahorita también digamos que lo han manejado justamente Gosling, Taylor, también Nussbaum, Russell, entre varios otros filósofos, entonces digamos también pueden encontrar como cositas por ese lado. Los dos argumentos sobre el placer son complejos, se refieren justamente al placer, pero Sócrates nunca lo define explícitamente. Una traducción estándar sugiere que más o menos estar de lleno de lo apropiado en nuestra naturaleza es placer, aunque conviene interpretarlo con mucha cautela. La primera prueba considera el placer como una actividad característica de cada parte del alma. El filósofo disfruta aprender, el amante el honor, ser honrado, y el amante también el dinero y ganar dinero. ¿Va?
Cada individuo juzga su placer como superior. Para determinar el verdadero mejor placer, tendríamos entonces que identificar quién es el mejor juez. Y Sócrates concluye que el filósofo, por razón, experiencia y argumento, es el más competente. Aunque el filósofo no experimente plenamente los placeres del amante del dinero, tiene por comprensión de ellos que éste los da por filósofo. Por tanto, su juicio comparativo es válido. No obstante, la primera prueba no explica por qué los placeres se distinguen ni la magnitud de la superioridad del placer filosófico, sino que dejando abierta la posibilidad de que los no filósofos consideren atractiva la vida pues parcialmente injusta. Por ello, Sócrates ofrece una segunda prueba que pretende ser un poco más decisiva contra los injustos. La segunda prueba se desarrolla en 3 pasos. El primero establece que el placer y el dolor no son exhaustivos ni idénticos, sino opuestos en un punto medio. La segunda parte sostiene que la mayoría de los placeres corporales llenan carencias dolorosas y por tanto no son genuinos. Y tercero, argumenta que los placeres del filósofo no llenan características o carencias dolorosas y constituyen placeres auténticos. Así los placeres filosóficos superan a los corporales, contrariamente a la visión que justamente tendrían algunos de los epicuros. No todos específicamente, porque bueno, es importante mencionar que pensar en un hedonismo puro y duro en el epicureísmo tal vez no es la mejor vía de entender el epicureísmo. Aunque los argumentos apelan al placer, no implican justamente el hedonismo, y Sócrates puede asumir que la felicidad se caracteriza por el placer y la ausencia de arrepentimiento, frustración y miedo, pero esto no convierte el placer en un fin ni sustituye la virtud como guía. Su enfoque indirecto replantea la idea de que la justicia es felicidad. Así, por ejemplo, los escépticos solo necesitan reconocer que felicidad y justicia se correlacionan para aceptar provisionalmente sus pruebas. Incluso tras estas 3 pruebas, Sócrates reconoce que Glaucón y Adimanto no estarán plenamente convencidos. Sus almas han sido modeladas por errores y relatos engañosos, y para lograr que abracen esta virtud será necesario, en este caso, socavar su reverencia con otros poetas y reeducar sus almas. Pero pues digamos que los argumentos teóricos sobre la justicia psicológica ya a este punto han concluido. Bien, con eso en mente, vamos a ver un poco de manera análoga cómo Sócrates dibuja un retrato de un ser humano virtuoso y próspero y lo contrasta con personajes defectuosos. También constituye esto una descripción de una ciudad virtuosa y exitosa frente a diversas constituciones imperfectas. Así que la república constituye así la filosofía política de 2 formas fundamentales. Así que voy a proceder a analizarlas por separado, comenzando con 4 características controvertidas de la ciudad ideal: su utopismo, comunismo, feminismo y totalitarismo. Para concebir esta ciudad perfecta, Sócrates no toma como modelo ninguna ciudad existente ni propone modificaciones a ciudades reales. Él está insistiendo en iniciar desde cero, fundamentándose en que las causas que podrían originar una ciudad pueden darnos una vista sobre algo que no sea, por decirlo así, parcial. De este modo, la ciudad que describe se convierte en un ideal abstracto, o sea, en una utopía, cosa que después también, por ejemplo, van a repetir varios otros filósofos a lo largo de la historia, y también literarios, como por ejemplo Tomás Moro. El utopismo en la República ha inspirado tanto admiración como crítica, y creo que eso es importante mencionarlo. Los detractores sostienen que el ideal platónico se basa en una visión poco realista de la naturaleza humana. La ciudad ideal es concebible, pero los humanos no podrían crearla ni mantenerla. Según esta perspectiva, la constitución platónica sería una utopía de ningún lugar o autopía, ¿no? Además, si se entiende que debería implicar poder, entonces un modelo que no puede realizarse carece de validez normativa. Por tanto, se argumenta que la ciudad ideal no cumple con los estándares de una utopía real o eutopía. En este caso, pues, podríamos llegar a decir que la crítica es que lo que este tipo de utopía o de república
trasciende y está mucho más allá del mundo, algo que no podríamos llegar a captar. Para evaluar esta crítica, también es útil distinguir entre dos ciudades que Sócrates describe. La primera es un poco más breve y simplificada y es denominada como la ciudad sana. También digamos que es afirmada por Sócrates, pero también es rechazada por Glaucón como una ciudad de cerdos. Carece de estructuras para la guerra y de distinciones de clase. La segunda, inicialmente llamada ciudad febril o ciudad de lujos, es posteriormente depurada por sus excesos y finalmente caracterizada como una ciudad hermosa compuesta por tres clases: gobernantes filosóficos o filósofos, en este caso gobernantes auxiliares y productores que proveen lo necesario para la ciudad. Glaucón sugiere incluso la posibilidad de una tercera variante, pero Sócrates considera que la ciudad de tres clases cuyos gobernantes no son filósofos no puede ser ideal. Acá también importante, porque he mencionado mucho a los filósofos, bueno, digamos que en este caso lo he venido comentando un poquito y es que viene con el concepto de aristocracia. El concepto aristocracia viene de aristos, que justamente es la excelencia. Cosa que también se puede ligar un poco con el concepto de virtud, o sea, arete, que es justamente lo más excelente. O en este caso, la aristocracia traduciría algo más cercano como el gobierno de los sabios. ¿Va? Entonces, con eso en mente, en los libros 5 a 7 sirven así como una clarificación de la ciudad de tres clases inicialmente delineada que había comenzado en los libros 2 y 4. ¿Va? La crítica del utopismo se aplica con mayor fuerza a la primera ciudad. Esta constituye un modelo económico elemental diseñado para demostrar cómo un grupo de personas podrían satisfacer eficazmente sus deseos necesarios. El principio central de especialización: cada persona debe dedicarse a la tarea para la que es más apta. Sin embargo, este modelo ignora la gobernanza de la razón, indispensable para ordenar las actitudes apetitivas, por lo que la primera ciudad no puede exigir según la psicología humana que representa la República. Es por tanto este tipo de utopía una utopía en ningún lugar. No obstante, la primera ciudad no es un error, sino que Sócrates la introduce como punto de partida para explicar su ideal. Destaca dos características fundamentales: el principio de especialización, que muestra cómo las actitudes apetitivas podrían satisfacerse armoniosamente y también aplicarse a la vida individual, y la reacción de Glaucón, que la critica por ser apta solo para cerdos, señalando que carece de elementos que dignifican la vida humana civilizada. Esta discusión introduce un elemento sobre el valor intrínseco de distintos tipos de satisfacción psicológica, más allá de una mera satisfacción apetitiva. Y respecto a la segunda ciudad, con sus gobernantes filosóficos, filósofos y productores, algunos críticos consideran que Platón admite la acusación del utopismo. Según esta interpretación, la ciudad ideal no sería un objeto alcanzable, sino un referente conceptual para evaluar ciudades y personas reales. No obstante, Sócrates también afirma que la ciudad ideal podría llegar a existir, aunque su realización sea improbable debido a la corrupción de la naturaleza filosófica y el descrédito de la filosofía. Comparada con el ideal imposible de leyes, la república resulta más pragmática en algún sentido. No es evidente que la ciudad ideal sea incompatible con la naturaleza humana. Sócrates presupone que casi todos los ciudadanos deben alcanzar su máximo potencial, aunque no necesariamente más allá. La crítica del utopismo podría sostenerse solo mostrando que la psicología de Platón es demasiado optimista, subestimando el interés propio. Sin embargo, Sócrates demuestra conciencia de los peligros del egoísmo, la ambición, e incluso podría argumentarse que su modelo es demasiado pesimista, relegando a la mayoría de vidas subordinadas. Finalmente, aún así, la ciudad ideal es utópica. Esta característica no invalida su valor. La República nos invita a reflexionar sobre la unidad y la armonía tanto en nuestras ciudades como en nuestras almas, y promover políticas y estrategias que permitan la educación moral, la regulación de los deseos y la igualdad de oportunidades. Así, la utopía platónica tiene utilidad práctica y conceptual más allá de una visibilización inmediata. Pero bueno,
Vamos a trabajar ahora un segundo punto que va un poquito con este, que es el comunismo. Y es que una de las particularidades más destacadas de la ciudad ideal es la eliminación de las familias privadas y la severa limitación de su propiedad privada entre los guardianes. Desde Aristóteles, este tipo de pensamiento ha sido objetivo de confusión y de críticas que, por ejemplo, han venido desde Nussbaum, Stalin y otros, mientras que algunos otros dudan del alcance de esta medida. Otros sostienen que cualquier grado de comunismo es incompatible con una comunidad política ideal. No obstante, Sócrates es claro, y es que los guardianes tendrán propiedades limitadas, mientras que los productores gozarán de suficiente propiedad para que la regulación de la riqueza y la pobreza sea una preocupación significativa. La abolición de las familias privadas se menciona como una consecuencia lógica de la vida comunitaria de los guardianes, guiada por la máxima de que los amigos lo poseen todo en común. La discusión sobre si esta regla aplica a toda la ciudad o solo a los guardianes se aclara más adelante, concentrándose, digamos, ya propiamente en estas dos clases. Pero las críticas al comunismo pueden dividirse en dos tipos: imposibilidad e indeseabilidad. La primera amplía la idea platónica de que la mayoría no puede vivir sin propiedad ni familia privada, y la segunda exige evaluar qué se pierde al renunciar a la propiedad privada y las familias, y si ese sacrificio es superado por los beneficios de la unidad y el sentido de comunidad. La postura de Platón justamente se mantiene firme frente a estas objeciones. Pero también vamos a ver otro eje que es fundamental, y es que la abolición de las familias privadas también habilita a que mujeres y niñas puedan recibir educación completa y ejercer funciones de gobierno. Un compromiso radical y vinculado al anterior. Esto no es claro si una propuesta que depende de la otra, pero ambas se refuerzan mutuamente. Creo que lo vamos a estar viendo. Y es que muchos intérpretes de Platón ven que hay como un protofeminismo por su disposición a ofrecer una educación y cargos públicos a las mujeres, aunque otros señalan su desinterés por las mujeres reales, sus comentarios despectivos y razones antiliberales para empoderarlas, que digamos que ahí también está como un poco eso como juego. Se identifican dos características plausiblemente feministas, y es, primero, la igualdad natural entre hombres y mujeres para la asignación de educación y empleos, y segundo, la abolición de las familias privadas que permite organizar la vida sexual y reproductiva de manera que las mujeres accedan a la educación y empleo. Esto refleja una preocupación, como decía, un poco protofeminista al situar a la libertad femenina en la estructura de la ciudad ideal. Las objeciones más comunes a considerar a Platón como feminista, digamos que podrían relacionarse con los derechos de las mujeres, sus deseos o necesidades particulares. Sin embargo, estas críticas reflejan más una muestra, sí, como nuestra interpretación moderna de feminismo, que la intención de Sócrates. Digamos que Platón se interesa porque las mujeres y hombres deberían querer en condiciones óptimas más que sus preferencias actuales. ¿Va? Y bueno, algunos otros comentarios despectivos sobre las mujeres generan dudas, aunque pueden distinguirse del principio central de igualdad educativa y laboral, que creo que es lo que más resalta durante la República. Y esta interpretación final es compleja y es posible más o menos sostener que pese a los prejuicios, Platón mantiene compromisos plausiblemente feministas. ¿Va? Bien. Otro de los puntos que vamos a tratar de ver acá es justamente la idea del totalitarismo y justamente las acusaciones del totalitarismo específicamente planteadas ya en otros ámbitos y que pues digamos que han sido debatidas en torno a la República. La validez crítica pues justamente va a depender de cómo se define el totalitarismo. La ciudad ideal persigue la unidad de la ciudad. Y en este caso, por ejemplo, el filósofo contemporáneo Popper argumenta que este objetivo ignora intereses individuales, aunque la república también representa ciudadanos felices y el gobernante busca su beneficio. Algunos intérpretes sostienen que el bien de la ciudad coincide con el bien agregado de todos los ciudadanos, pero sin embargo Sócrates enfatiza que la felicidad máxima requiere unidad y cohesión que no se reducen al bienestar agregado.
Esta interpretación equilibrada reconoce que el bien de la ciudad y el del individuo son distintos, pero coinciden en la ciudad ideal. La propaganda paternalista orientada a los ciudadanos hacia el bien de la ciudad y su propio beneficio, más o menos va un poco por ahí. Calliope, en este caso, muestra un par de rasgos totalitarios como la concentración del poder político y la ausencia de alternativas para los gobernados. Sin embargo, esta concentración se modera. Los ciudadanos aceptan quién debe gobernar por justicia, reconocimiento de conocimiento de los filósofos y virtud evidente. Además, los gobernantes no buscan beneficio propio, sino el bien de los gobernados, incluyendo educación, paz y orden. Esta faceta totalitaria es del control cultural y de promoción de lo que es la mentira noble, aunque evidencia preocupación por la propaganda, que no se puede concluir automáticamente que los gobernantes tengan objetivos inherentemente opresivos. Existen entonces tres objeciones. 1. Negar un bien humano cognoscible. 2. Aceptar el bien cognoscible, pero desconfiar de concretar poder. Y 3. Valorar la autodeterminación y la libertad de expresión más que Platón. Ninguna es sencilla de resolver y plantear preguntas fundamentales sobre la interacción entre la cultura, la política y la buena vida humana, incluso si Calliope no es la respuesta definitiva. Y bueno, ahora con esto seguimos y vamos a dar otro pasito extra ya en el camino de la interpretación de la República, y es justamente un par de contribuciones, pues, llamémoslas defectuosas. La vida humana más elevada se orienta por el conocimiento, en particular por el saber de lo que es bueno y de lo que conviene al ser humano. Lo mismo sucede con la ciudad mejor gobernada, y para Platón los filósofos son los dirigentes ideales por razones principales, pues que primero, porque conocen lo que es verdaderamente bueno, y segundo, porque no desean gobernar. En consecuencia, el problema de las ciudades actuales es doble. Están gobernadas por quienes desconocen lo que es bueno y además se ven asediadas por conflictos entre ciudadanos deseosos de poder. Ambos defectos están vinculados por quienes ignoran lo que es bueno, que tienden a codiciar bienes equivocados como el honor o la riqueza, y es precisamente esa ambición lo que los impulsa a buscar poder político. Los regímenes existentes, sea uno de pocos o de muchos, participan en estos efectos. Y por eso, en la República, Sócrates no distingue entre formas correctas y formas corruptas de estos tres regímenes, como si lo hará, por ejemplo, el extranjero en el político. Eso ya es de Aristóteles. Ahora bien, en los libros 8 y 9, Sócrates ofrece un análisis detallado del carácter propio de cada régimen defectuoso. Ordena su exposición de modo que subyace al poder corruptor del deseo, mostrando cómo cada forma política puede degenerar en otra peor cuando los apetitos de los gobernantes se corrompen. Así, en la timocracia, por ejemplo, nada impide que los dirigentes empiecen a identificar el dinero como una forma de honor y alimentar de sus apetitos, los cuales, si los vemos así cultivados en secreto, acaban por desbordarse. El relato, por tanto, tiene una fuerte impronta psicológica, y es que no pretende describir hechos históricos reales, del mismo modo que en los libros 2 al 7, sino que aspira a dar una genealogía histórica de la ciudad ideal. Sin embargo, tampoco es un relato ahistórico, pues Platón se inspira en ciertas experiencias y en su visión de la historia para articular sus preocupaciones sobre la corrupción. Lo cierto es que, aunque apoyado en bases psicológicas e históricas, el relato no insinúa un determinismo de ningún tipo, pues Sócrates no afirma que las transacciones de un régimen a otro sean inevitables, sino que admite que existen vías alternativas distintas a las que describe. Se trata más bien como de una posible narración sobre los regímenes defectuosos, que es de una valiosa moraleja que es transmitible, y es que todos son vulnerables a la corrupción de los deseos de sus gobernantes. Con eso en mente, la psicología política de los libros del 8 al 9 abre un abanico de interrogantes, en especial respecto a la analogía entre la ciudad y el alma. Por ejemplo, ¿depende la explicación de cambio político de la explicación de cambio psíquico o es más bien al contrario? Y si ambas dimensiones se condicionan mutuamente, pues otra de las preguntas podría ser de qué modo se articulan esas dependencias.
Es difícil dar una respuesta solo que concuerde con las afirmaciones presentes en estos libros, sino que además la teoría integral podría pues parecer un poco oscura. Sin embargo, estas dificultades no deben eclipsar las críticas políticas que Sócrates sí formula. En primer lugar, dirige críticas a los oligarcas de Atenas y de Esparta. Su clasificación de 5 regímenes que aparta del esquema convencional, gobierno de uno, de pocos o de muchos, al distinguir 3 variantes en las que gobiernan unos pocos. Confronta a la ciudad ideal regida por sabios con 2 pretendidas aristocracias, la timocracia, la dominada justamente por la élite militarista supuestamente virtuosa, y la oligarquía en la que prevalecen los ricos. Sócrates siente que ninguna de ellas es verdadera aristocracia, pues ni la timocracia ni la oligarquía logran contener la avaricia que engendra injusticia y conflictos internos. Esta crítica pone en relieve los límites de la oligarquía espartana centralizada estrechamente en el valor militar, y también a los oligarcas atenienses, muchos de los cuales justamente perseguían egoístamente sus propios intereses materiales, aun cuando admiraran a Esparta como modelo. Con ello, Platón se distancia de los sectores oligárquicos de su propio contexto. Y en segundo lugar, Sócrates censura la democracia ateniense, como señala Adimanto, aunque algunos lectores consideran exagerada su descripción. El lenguaje central resulta difícil de pasar por alto, sin criterios de valorización o con partidos firmemente enraizados. Esta ciudad se precipita al caos y a la discordia. Incluso regímenes defectuosos como la timocracia y la oligarquía poseen estándares públicos de valor. La democracia, en cambio, al honrar por igual a todos sus intereses, expone inevitablemente a la ciudad al desorden. Algunos intérpretes encuentran un matiz positivo en esta crítica, destacando que la tolerancia democrática llega incluso a permitir la existencia de filósofos, lo que hace posible, por ejemplo, la conversación entre Sócrates y Glaucón y sus compañeros. Sin embargo, la República también expresa un profundo escepticismo sobre dicha tolerancia y no sostiene que la democracia sea el único régimen que pueda admitir filósofos. En este caso, recuerden, aristócratas. Otros lectores han intentado conciliar este juicio con el del estadista, donde el extranjero coloca a la democracia por encima de la oligarquía. Difícilmente se podría minimizar la clasificación explícita que Sócrates ofrece en la República en favor de una supuesta clasificación implícita. La tensión entre ambos diálogos puede explicarse de varias formas, pues quizá porque tanto la democracia como la oligarquía participan de la misma pugna esencial entre ricos, o sea, oligarcas, y pobres, en este caso demócratas, quizá porque Platón aplicó criterios distintos en cada obra, o tal vez porque cambió de opinión. En cualquier caso, la ciudad ideal delineada en las leyes está escrita probablemente poco después de la del estadista, y otorga mayor protagonismo al político justamente a ciudadanos no sabios que la República. Bien, la República no es una obra muy vasta, llena de detalles justamente brillantes y con una influencia enorme en alcance y profundidad filosófica. Pero en última instancia, ¿qué nos transmite este diálogo cuando intentamos vivir bien o contribuir a nuestra sociedad o que nuestra sociedad lo haga? ¿Y qué nos enseña respecto a la manera de reflexionar sobre cómo llevar una vida buena? En el plano ético, la República enseña prácticamente que siempre es posible que busquemos llegar a la sabiduría. Y si no podemos llegar a eso, debemos seguir las guías de más sabios para que podamos encontrar. Esta conclusión recuerda las lecciones de los diálogos socráticos. La vida filosófica es la mejor y quien carece de conocimiento debe preferir aprender de alguien que no posea. Sin embargo, la República ofrece una caracterización distinta de la filosofía. En primer lugar, va mucho más allá de los diálogos socráticos a reconocer la fuerza de las pasiones y los deseos. La sabiduría aún implica superar el examen socrático, pero también exige una prolongada y cuidadosa formación de los impulsos anímicos y apetitivos, la transformación de esas energías en deseo filosófico y una vigilancia constante sobre las inclinaciones de las partes no racionales del alma.
En segundo lugar, a diferencia del Sócrates de los diálogos tempranos, que confiesa su ignorancia y se conforma con no creer, con creer en el mundo que está ordenado, el Sócrates de la República sostiene que la sabiduría implica comprender cómo es el mundo, lo que requiere captar la estructura matemática teleológica que lo sostiene. Y en tercer lugar, mientras que Socrático afirmaba que su vida filosófica era más auténticamente política que la vida corriente, el Sócrates de la República muestra al filósofo como alguien que en circunstancias normales prefiere mantenerse al margen de la política. Un aspecto en este consejo que merece subrayarse sobre la relevancia que concede a la influencia de los demás es que Platón deja claro que el bienestar individual depende de la comunidad y de la cultura en general. Esto advierte sobre todo en quienes no pueden dedicarse a la búsqueda de la sabiduría por sí mismos. Su vida será tan buena como lo permitan sus guías, incluso si quienes sí pueden buscar la sabiduría requieren antes una educación adecuada y después un entorno en tolerancia, algo que rara vez se encuentran los filósofos, justamente. La teoría ética expuesta en la República se entiende mejor como eudaimonista, o sea que una persona debe actuar por el bien de su propia felicidad o de éxito, eudaimonía como mencioné anteriormente. Sócrates no presenta esta idea en oposición a otros enfoques, sino que asume que el logro personal ofrece razones concluyentes para actuar y argumenta que dicho logro exige obrar con virtud. Con frecuencia, este eudaimonismo se interpreta como una forma de consecuencialismo un poco egoísta, y es que habría que actuar de manera que se produzcan estados de cosas en los que uno sea feliz. No obstante, hay un motivo para pensar que la República abandone la identificación tan frecuente como en otros diálogos socráticos entre eudaimonía y buena acción. Si el texto sostiene en serio esta identidad, como sugiere el argumento funcional del libro 1, entonces la acción virtuosa es buena no porque conduzca al éxito, sino porque ella misma constituye el éxito. Esta misma visión será adoptada explícitamente por Aristóteles y los estoicos que estudiaron pues justamente de cerca a Platón. Y en cuanto a la metaética, la República presupone que existen hechos objetivos sobre los cuales debemos vivir. Gran parte de su explicación parece de corte naturalista, y es que Sócrates analiza detalladamente la psicología humana para mostrar cómo funciona el alma, bien o mal, y fundamenta ese conocimiento, la explicación de lo que conviene hacer. De acuerdo justamente con sus planteamientos, las acciones concretas que podrían llegar a pensarse son aquellas que sostienen un alma virtuosa, y un alma virtuosa es la que logra la máxima coherencia en sus compromisos internos. La plausibilidad de esto depende de que sea relativamente un estudio profundo de la psicología, en particular sobre las acciones que normalmente consideramos buenas y que refuerzan efectivamente una estructura psíquica y coherente. Y pues digamos que esto va un poco como si las acciones efectivamente las podemos considerar malas y se rompen. Este naturalismo ético aún espera confirmación por parte de algunas partes de la psicología, pero pues tampoco ha sido como muy descartado. Y aunque esta lectura naturalista no es anacrónica, pues Aristóteles, los estoicos e incluso algunos contemporáneos de Platón también desarrollaron versiones semejantes, Platón no se conforma con fundamentar la bondad en hechos empíricos sobre la psicología. Para él las acciones son buenas en la medida en que se relacionan con agentes buenos, y los agentes buenos en virtud con la relación con la bondad misma. Pero la bondad, o sea, el bien, trasciende lo natural. Es en realidad el carácter suprasensible. Esto lo compromete con una forma no naturalista de realismo ético, hoy en retroceso por la expansión del naturalismo moderno. Sin embargo, el no naturalismo mantiene atractivo mientras que las demás explicaciones de la experiencia moral no logren superar sus propios problemas. Y así digamos que en lo político las enseñanzas de la República han sido especialmente discutidas. En lo anterior que hemos tratado también Sócrates afirma sobre ciudades justas y efectuosas, pero muchos lectores creen que esto es un error de enfoque. Algunos piensan que Platón no coincide en la República como una obra filosófica política en sentido estricto, sino como un recurso pedagógico para iluminar puntos clave de su teoría ética.
Otros sostienen que el texto sí ofrece lecciones políticas, pero muy distintos de los que sugiere su literalidad. Se puede reconocer que la política en la República refleja su psicología moral sin reducirla solo a eso. Desde Aristóteles, la obra fue entendida en la antigüedad como parte de un género serio de reflexión política, en muchos casos influido por el modelo espartano. De hecho, y es importante, las declaraciones de Sócrates sobre las constituciones ideales y corruptas fueron tomadas en serio como auténticas y propuestas ya políticas formalmente. También es posible aceptar que la República problematiza muchas de estas propias sugerencias políticas sin que esto implique que Platón rechace o sustituya por otras radicalmente diferentes. Así que resulta llamativo que Sócrates demuestre la superioridad de la justicia sobre la injusticia, incluso antes de sostener el juicio, antes de sostener justamente al justo y al sabio, que debe ser filósofo, o que la ciudad justa deba ser gobernada por filósofos. Igualmente sorprende que Adimanto respalde con entusiasmo la idea de compartir mujeres e hijos y luego pida una explicación de ello. Pero bueno, digamos, hay varios de los temas que funcionan y que pues digamos que son que uno va sacando a la final después de todo esto. Y es que con todo esto algunos intérpretes, justamente como Leo Strauss o Bloom, buscan separar el mensaje político de la obra del modelo de Calliope. Para ellos suelen invocar tres argumentos que según ellos muestran que Platón era consciente de la imposibilidad o el peligro de ese ideal. En primer lugar, señalan que los filósofos tendrían que ser forzados a gobernar, pero esto no implica una imposibilidad. Bastaría con que los fundadores de la ciudad establecieran la obligación de que los educados como filósofos gobernasen. Esto también significa que los filósofos deban ser persuadidos o compelidos a sostener la ciudad más feliz, que puede llegar a ser problemático, pero no más de lo que resulta asombroso de quien inspire a comprometer, por ejemplo, justamente la Orestiada. En segundo lugar, los straussianos apelan a una predicción de la decadencia de la ciudad ideal, interpelando la incapacidad de calcular el número nupcial, como señal de un conflicto irresoluble entre el eros humano y la perfección matemática del ideal poético. Pero también cabe atribuir esta decadencia a las limitaciones de la percepción propias de todo lo perceptible. Pero bueno, finalmente se observa que la ciudad no aparece expuesta en un tratado político, sino en un diálogo dramático con giros inesperados tras abordar el tema de Calliope. En realidad, Sócrates sostiene en la República tesis políticas que se repiten en otros diálogos platónicos como el Gorgias, el político o las leyes. Primero, que los mejores gobernantes son sabios. Segundo, estos que gobiernan para beneficio de los gobernados y no por derecho propio. Tercero, que es muy improbable que una ciudad cuente con tales gobernantes, en parte porque hay un abismo entre los valores de la mayoría y los de los sabios. Cuarto, que el peor mal político es la disputa sobre quién debe gobernar, pues conduce a la guerra civil. En consecuencia, quinto, la meta fundamental de la política es la armonía o acuerdo entre los ciudadanos sobre la autoridad. Y por último, esa armonía solo puede alcanzarse si la ciudad cultiva la virtud y respeta la ley. La persistencia de estos principios en diferentes diálogos permite suponer con cierto atrevimiento que constituyen el mensaje político definitivo de la República. Con esto ya oficialmente podemos dar por terminado este estudio, donde expusimos lo más, creo que cuerdamente, los temas justamente de la justicia, de la ética, de la virtud y de la política en la República. Espero que te haya gustado este análisis y si te ha gustado déjame en los comentarios cuál texto de filosofía quisieras que se reseñase, cuál texto de filosofía o literatura inclusive quisieras que hiciéramos reseña. Y recuerda que en nuestra página de Patreon encontrarás muchos más audiolibros exclusivos, reseñas como esta, contenido extendido y material especial para quienes quieran ir más allá en un viaje cultural. También, por ejemplo, allá en el Patreon encontrarán justamente el audiolibro de La República de Platón. En el enlace encuentras la descripción a Patreon. Y bueno, sin más, les agradezco a los que hayan llegado hasta acá, agradezco a los que hayan tomado el tiempo y también a quienes se hayan interesado por aprender un poco sobre Platón. Nos vemos en un próximo video de Estudio Cultura.
Muchas gracias.